La idea de la presentación es pasarles algunas diapositivas y también hacerles algunas demostraciones con varias de las mejoras y con las cosas nuevas que nos trae Revit 2016. Entonces, comencemos. Estas nuevas cosas que trae Revit están aplicadas tanto en la plataforma Architecture, Structure y MEP. Recordemos que Revit es uno solo y que tenemos las diferentes pestañas de trabajo de acuerdo a la línea de especialización en la que queramos aplicar nuestro software. Entonces, ¿qué vamos a ver en el transcurso de la presentación? Vamos a ver mejoras de la plataforma aplicadas a todas las disciplinas. Vamos a hablar de mejoras de ingeniería en la parte de ingeniería estructural como las más relevantes y mejoras también en la parte de la plataforma MEP, en donde pues también hay algunos ajustes y algunas innovaciones de acuerdo pues a lo que los mismos usuarios en el transcurso de lo que pasó el año pasado han contado y Autodesk toma los observaciones y también todo lo que como usuarios le devolvemos para que cada vez, cada versión sea mucho mejor, sea mucho más cercana a lo que buscamos en un software de esta característica, en un software paramétrico, en un software que busca el trabajo federal, un trabajo en común entre varias disciplinas. La pantalla que tenemos hoy en día para Revit, cuando aplicamos nuestras herramientas como Zoom, PAM, Rotate y Orbit, tiene una mejor configuración, el ajuste es mucho más inmediato, los colores son mucho más definidos cuando hacemos los diferentes movimientos, sobre todo cuando tenemos muchas cosas en la pantalla da muchísimo más agilidad en la respuesta y la podemos configurar de manera personalizada. Eso hace que la navegación en el modelo sea de forma continua. Tenemos la posibilidad de encontrar cuando ya nuestros proyectos son muy complejos, cuando ya tenemos demasiadas líneas y cuando tenemos demasiadas información, demasiadas hojas, demasiadas áreas de trabajo incluidas, tenemos la facilidad de encontrar rápidamente el dato que estamos buscando o el elemento que estamos buscando o la familia que estamos buscando de manera mucho más rápida, en menos tiempo y por diferentes rutas. Tenemos también una mejora en la parte de los motores de renderización que están incluidos dentro de la plataforma de Revit, es decir, ya no tenemos una mejor respuesta a la renderización, tenemos una configuración de la pantalla mucho más realista y en menos tiempo. Entonces vamos a ver, de estas que vemos, vamos a ver aplicaciones ya en la práctica. Quiero que tengan aquí una gotica de paciencia, entonces les voy a ir mostrando cómo Revit nos responde de manera ágil a este tipo de innovaciones que nos cuentan que hace. Entonces, en este primer ejemplo voy a mostrarles las búsquedas rápidas y las maneras diferentes de buscar dentro de Revit en un proyecto que ya tiene una cierta cantidad de información. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo empezamos a buscar? Cuando necesitamos, por ejemplo, tenemos que incluir algo de paisajismo en nuestra localización general. Tenemos que buscar, tenemos que incluir un elemento de paisaje. Seleccionamos en nuestra pantalla de búsqueda y cuando seleccionamos, aquí nos aparece este espacio y si sabemos el nombre o alguna de las letras del elemento que estamos buscando, inmediatamente aparecen las posibles opciones que hay cargadas en nuestro software. Si terminamos de escribir, pues encontramos mucho más definido. Entonces ya teniendo el elemento, lo cargamos y lo ubicamos donde necesitemos completar nuestro dibujo. Entonces de manera rápida estamos encontrando elementos. Otra manera de buscar, otra manera de encontrar elementos de manera ágil es por medio de la búsqueda
A ver, aquí, exacto, hacemos, si queremos, por ejemplo, ubicar un detalle, queremos ubicar un detalle en nuestro dibujo, podemos hacer, digamos, queremos ubicar un detalle, nos hizo falta vincular un elemento de detalle al dibujo principal, en este caso a un corte. Entonces, ¿qué le hacemos al dibujo? Le decimos que nos incluya un detalle, que nos incluya el detalle de callout. Cuando seleccionamos callout, ¿qué encontramos? Encontramos aquí una ventanita que podemos seleccionar y de nuevo aquí buscamos. Si queremos un detalle, en este caso quiero señalar un detalle de la cubierta, pues buscamos, efectivamente ya lo tenemos aquí y lo ubicamos donde necesitamos hacer ese callout. Verificamos que el callout esté seleccionado y que lo que resaltamos efectivamente quede en el espacio de búsqueda. Finalmente, otra manera de buscar también elementos rápidamente es en nuestro árbol de búsqueda o en nuestro Project Browser. Tenemos unos títulos y unas subdivisiones. Si hacemos clic derecho en cualquiera de los títulos, podemos encontrar esta ventanita que nos permite ubicar cuando ya nuestro árbol de nuestro Project Browser, nuestro árbol de organización, nos está muy complejo y ya nos toca empezar a subir y bajar para buscar, podemos encontrar rápidamente, en este caso pudiéramos buscar cosas de cocina o elementos de cocina que necesito mejorar. Él me da la opción y me va señalando dónde encuentro yo los posibles elementos sin tener que estar pues, yo mismo moviendo, sino que directamente me da la opción. Entonces, el que encontrar así ya me permite ubicar rápidamente. Esas son cosas que no teníamos, herramientas adicionales que me permiten agilizar el trabajo en Revit. Continuamos entonces contándoles, ya voy a mostrarles otras mejoras que tiene nuestro software. Dentro del trabajo multidisciplinario, Revit ha mejorado mucho más la parte comunicativa, es decir, cuando ya tenemos varios participantes en el tema de trabajo, cuando ya tenemos varios colaboradores, el trabajo común se vuelve más complicado. En este caso, Revit 2016 tiene activadas elementos que nos permiten conectarnos de manera en tiempo real y poder hablar dentro del dibujo y poder mostrarle a mis diferentes compañeros que pueden estar, si bien en otra oficina o en otra ciudad o en otra parte del mundo, puedo mostrarles de manera inmediata los trabajos y comunicar las tareas desde el Revit. O sea, tengo directamente desde Revit un acceso centralizado a los datos del proyecto. Esto permite que se conecten los miembros del equipo y que los datos del proyecto estén verificados y confirmados y establecidos entre cada uno de los participantes. Para ingeniería estructural, quise resaltar las más importantes, sabiendo pues que Revit tiene todos unos desafíos para los ingenieros calculistas, en donde Revit quiere mostrarles que los detalles en cuanto a los uniones, en cuanto a las restricciones de las barras de refuerzo y todo lo que tiene que ver con la contabilidad y con el dibujo también de ellas, sea algo mucho más asequible en Revit. Entonces tenemos muchas más selecciones para hacer, tenemos muchas más opciones para crear los flejes, para crear los refuerzos, tenemos muchas más opciones para hacerlos y tener coordinados y precisos los diseños en cuanto a nudos, en cuanto a vigas y columnas. Mejoras también en las formas irregulares que digamos que son difíciles de modular y sobre todo de cuantificar en cuanto a los recorridos y en cuanto a los refuerzos que estos tipos de formas irregulares requieren. Entonces aquí Revit ha mejorado mucho más esa opción para que los ingenieros puedan distribuir de manera mucho más
cercana a la realidad y poder hacer unos cálculos mucho más certeros en ese tema. Quiero mostrarles otro avance, uno se los cuento, otro se los voy mostrando la herramienta directamente, pues para que pues, podamos trabajar mucho más activamente. Otra de las mejoras que tenemos en Revit 2016 es la edición en la perspectiva. Muchas veces necesitamos, y Revit es muy bueno en este tema, es de la presentación inmediata de los proyectos o de las ideas que tenemos para proyectos. Entonces, si vamos por ejemplo, a mostrar una perspectiva y queremos, en el caso, el cliente dice, bueno, y si le ponemos una ventana, y si le alargamos esta situación, entonces anteriormente nos tocaba irnos a la planta, modificar la planta, y era más difícil incluirle o, por ejemplo, meterle más puertas, ventanas a la perspectiva como tal. Nos tocaba modificar en planta para que en la perspectiva se viera, o sea, había que hacer más pasos. Revit 2016 nos permite editar directamente en la perspectiva y eso agiliza mucho más la comunicación entre mi cliente interno o entre mi cliente ya final cuando quiero presentarle el proyecto. Entonces quiero mostrarles en esta vista cómo las ediciones en perspectiva son más sencillas y pues me permiten ver de primera mano diferentes modificaciones que yo tenga. Entonces, esta es la vista que vamos a modificar. En principio, quiero mostrarles, vamos a crear una perspectiva nueva, entonces esto ya lo sabemos, con la cámara, ubicamos nuestra cámara donde queramos proyectar pues nuestro elemento a modificar, nuestra perspectiva a modificar, inmediatamente pues nos ubica, y ya sabemos pues que esto lo podemos ampliar un poco para ver la perspectiva hasta el punto que necesitemos, sin exagerar tampoco, si no se nos vuela mucho la perspectiva. Listo, entonces lo que les decía, nosotros queremos, en este caso yo que quiero editar esta perspectiva. Entonces, si se dan cuenta aquí, no todos los elementos que yo tengo para modificación están activados, solo algunos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos alinear, podemos mover, podemos quitar elementos, podemos dejarlos fijos y podemos hacer algo de tipos de líneas de trabajo. Estas primeras ediciones las podemos hacer para revisar que el trabajo esté en principio cómo nos quedaría la perspectiva, ¿cierto? Entonces voy a decirle que se alinee, quiero ver cómo esta vidriera quedaría alineada con mi balcón, o sea, eliminar el balcón. Listo, entonces ya hice el cambio. Ahora quiero adicionar ventanas. En esta vista, así como está, no podría yo adicionar las ventanas. Tengo que hacer un paso, pero es un paso directo sobre la perspectiva. Aquí hago clic derecho sobre mi cubito de navegación en 3D, clic derecho y le hago Toggle to Parallel para que, aquí van a ver algo, se va a ver un poquito extraño. Lo que hago es alinear mi perspectiva al marco de la perspectiva que creé previamente. Yo aquí puedo navegar en la perspectiva y puedo acercarme para aquí. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a incluir en esta vista, si ustedes se dan cuenta, al hacerle Toggle to Parallel, se me activan el resto de herramientas para modificación. Entonces aquí ya puedo yo incluirle cosas adicionales. En este caso quiero incluirle unas ventanas en esta parte. Entonces yo ubico la ventana donde yo crea conveniente. Yo puedo también navegar dentro de esta perspectiva, pero ella se va a mover de manera ortogonal y paralela todo el tiempo pues a mi dibujo. Entonces quiero adicionar unas ventanas más, le voy dando opción de girar porque la otra ventana la quiero en esta parte. Me acerco un poco, giramos otro poquito, listo, ahí ya me da la opción de colocar la otra ventana que necesito para mostrarle a mi cliente, mire, si usted pone una ventana más aquí, la podemos ampliar, bueno, podemos hacer diferentes opciones de modificación, incluso podemos también mejorar esta localización de esta ventana. Bueno, entonces ya volvemos, ya después de que incluimos los elementos que queramos, porque ya tengo activado al hacer ese pequeño cambio, vuelvo a mi vista inicial, ya entonces se me ubica cómo sería
Primero la ubico acá, si no después queda loca. Exacto, ahí, como la hemos dejado. Y ahí sí, le damos clic derecho, tú ves tu perspectiva y me va a dar, bueno, aquí, esperemos un segundito, en un panel cónico, listo, aquí lo vamos a hacer. Finalmente la dejamos para ubicarla. Listo, ya entonces aquí tenemos esto, obviamente, como es una herramienta paramétrica, vemos que estas ventanas también ya se van a incluir en el resto de las vistas. Quería mostrarles otra cosa aquí también dentro de lo que les hablaba de las mejoras y las respuestas nuevas que tiene Revit en la versión 2016, es la vista de las configuraciones en render. Son muchísimo más rápidas la respuesta, lo que les decía, las pantallas, la pantalla y la configuración de la pantalla es mucho más rápida. Si yo le doy aquí Ray Trace, que es uno de nuestros motores de renderización, puede que nos tome menos tiempo, nos va a tomar menos tiempo y consumo de máquina, y la respuesta, démosle un tiempito no muy largo, va a ser también mucho mejor en cuanto a configuración, en cuanto a respuesta de imagen que nos da el software. Entonces aquí ya tenemos un render con una resolución mucho más, esto es en tiempo real, o sea, realmente es rápida la respuesta, y el producto, lo que nos entrega es un producto pues muy bueno para que trabajemos siempre en un solo software. Entonces, Revit 2016 se ha preocupado mucho más en que este tipo de herramientas estén integradas al trabajo y que nos permitan trabajar en una sola herramienta, siempre evitando el traslapo entre diferentes software y mejorando la respuesta del mismo, tanto como en la configuración de la pantalla, como en la respuesta final, como en el producto final, que vemos que es un producto aceptable, teniendo en cuenta pues que este detalle no es totalmente detallado, sino que pues son dibujos generales, pero nos dan una visión mucho más agradable a la vista, y que, digamos, para un enfrentamiento comercial, para una presentación comercial, tengo yo la respuesta inmediata sin depender de un tercero, de un software adicional. Entonces, esto para estas versiones las tenemos mucho más configuradas, mucho más avanzadas, y es parte como de la mejora de las mejoras de red. Continuamos, les sigo contando de herramientas nuevas que trae nuestro software. En la parte de ingeniería trae nuevas secciones de software, nuevas familias configuradas para la parte de estructuras metálicas y la estructura en concreto. Tiene elementos más definidos, más detallados, que mejoran la simulación. Sabemos que Revit es compatible con otro de nuestros software de Autodesk, que es Robot, que nos permite hacer la parte de simulaciones. Ese traslapo es mucho más cercano y mucho más real. Podemos hacer incluso simulaciones también en Revit básicas para poder hacer unos cálculos y hacer que la herramienta de nuevo sea mucho más versátil para las diferentes especializaciones para las que se diseñó. También trae para esta versión nuevos contenidos en la parte de normativas de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Para nosotros es beneficioso. ¿En qué sentido? Porque la mayoría de las normas que nosotros manejamos están basadas en la norma estadounidense. Esto quiere decir que es mucho más fácil adaptar nuestros modelos a las normativas que nos rigen hoy en día, la NSR 2010, y pues a las demás normativas en cuanto a MEP y a aires acondicionados y todo lo que tiene que ver con RTE. Entonces, tenemos esa posibilidad con Revit 2016, que tiene mucha más información de normativa, lo que crea pues que podamos hacer comprobaciones y detallar mucho mejor nuestros diseños. También mejoras en la parte de detalles y en la parte de edición de los mismos elementos estructurales que conforman nuestro proyecto. Podemos comprobar por medio
de gráficas básicas en nuestro comportamiento estructural del elemento que estemos cargando para el diseño y la conexión del detalle. En Paramep tenemos, que digamos es una de las especializaciones que ahorita está tomando a Revit como una herramienta de trabajo por lo que está haciendo el mercado, por cómo ya para los arquitectos Revit está siendo una herramienta indispensable en el trabajo cotidiano. Las demás especialidades están también llamando a Revit a que sea especialista, a que tome cada detalle, digamos, en las conexiones en aire acondicionado, en la parte de eléctrica, en la parte de hidráulica, tenga mucho más familias de conexiones, de uniones, de segmentos para crear montajes mucho más cercanos a la realidad, mucho más cercanos a lo que hacemos como diseñadores en estas áreas. Mejoras en MEP, mejoras también en piezas basadas en plantillas. Tenemos conectores mucho más versátiles, que se pueden manipular mucho más, que se pueden conectar mucho más, que ya vienen programados para que se unan automáticamente al resto de componentes del proyecto, y eso me hace tener mucho más control en el detalle. Yo puedo crear ediciones directamente desde la pantalla para hacer mejor la conexión. Quiero mostrarles, por favor, otras configuraciones, otras mejoras para que las veamos ya en la práctica. Vamos aquí un poquito, que no nos quede tan cargada la pantalla de información. Listo. Vamos a abrir el siguiente ejemplo. Esto, como les digo, las que les estoy mostrando en las herramientas aplican para todas las disciplinas y son de operatividad, que nos mejora, digamos, la operatividad de la herramienta. Entonces aquí les quiero contar, por ejemplo, cuando ya tenemos de nuevo un proyecto avanzado y tenemos un trabajo colaborativo en donde varias personas están trabajando en los mismos temas. Necesitamos hacerle correcciones o hacerle anotaciones a lo que efectivamente vemos que debe mejorar o que debe completarse, y podemos señalarles qué necesitamos hacer. Entonces, vamos a la sección de Annotate y digamos cuál va a ser la mejora, o cuál es la mejora de Revit en este momento. La revisión de nubes, aplicar la gráfica, ya existía, pero como hablamos de trabajo colaborativo, por lo general no quedaba sino anotado en el plano y quedaba, faltaba, digamos, la parte de conectar esa información con el plano, con el resto de información que yo tengo. Entonces, ¿qué hace 2016? Que esa información sea conectada en diferentes partes. Voy a mostrárselos en un ejemplo más claro. Entonces, seleccionamos Revision Cloud. Al seleccionarlo, cambia el color de la pantalla y nos activa varias opciones. Dentro de ellas, yo aquí, digamos, en este caso, como es la primera revisión que hago, pues solo tengo activa una secuencia de revisión, pero yo puedo activar, y ahora les voy a mostrar cómo, las diferentes secuencias, y para que yo tenga también un orden en las revisiones que haga. Eso es parte como de la mejora, que tengo conectada la revisión y que se me va aplicando tanto en mi plano como en una memoria del dibujo y del software. Entonces hago yo mi nube, yo puedo con la barra espaciadora antes de terminar de dibujar cambiarle el sentido a la nube. Puedo marcar, pues marco lo que necesito o lo que considero que debe ser mejorado o cambiado, o a lo que se le debe poner atención, y lo selecciono dentro del espacio de trabajo. Cuando ya termino, le doy OK y veo que aquí me aparece la primera revisión, me aparece de una vez conectada al plano. Eso es parte como de la mejora, que yo de una vez tengo ya marcadas las revisiones, pero digamos me hace falta una cosa. Yo tengo que marcar mi revisión, entonces aquí le doy take
tag por by category y selecciono. Entonces él me va a decir, no tengo cargadas en este momento el icono de revisión. Entonces lo vamos a cargar, les voy a mostrar. En este caso vamos a trabajar en Imperial, en Metric, perdón, y buscamos el icono de anotación para cargarlo. Entonces tenemos también que el icono es específico para cada una de las anotaciones que hagamos. Entonces, esperémoslo aquí. Ok, en revisión, este sería el icono para Revit, digamos dentro de la iconografía que maneja, el icono de revisión sería el triangulito. Entonces le damos Open y cuando yo selecciono la nube, él me va a marcar con 1 porque es la primera revisión y entendemos que es revisión porque está con el tag de triangulito. Yo puedo hacerle ediciones a esa vista, puedo hacerle cambios en esas anotaciones. Aquí en Additional Settings encuentro revisiones de las hojas, anotaciones y revisiones de las hojas. Le doy clic y aquí él me va a mostrar que efectivamente tengo yo esa anotación. Yo le puedo cambiar si es una anotación numérica o alfanumérica o que no tenga. Le puedo poner datos adicionales, el día, la fecha de la revisión. Puedo escribir qué tipo de revisión es y puedo decir si ya está resuelta o si tiene que resolverla alguien o quién la resolvió. Y que lo muestre tanto con una nube de revisión y con su tag. Yo puedo adicionar más revisiones y nombrarlas de acuerdo a lo que yo necesite, que cuando yo haga selección en la nube y la selección en el espacio, yo puedo definir cuál de esas revisiones es una revisión, por ejemplo, de amoblamiento, si es una revisión, por ejemplo, de muros, si es una revisión de acabados. Entonces yo puedo generar las diferentes revisiones y conectarlas. Otra de las mejoras o otra de las cosas diferentes que hace Revit ahora es, ya yo, por decir algo, ya dentro del flujo de trabajo que tengo, la revisión 1, que era revisión de muros, por decir algo, ya quedó hecha. Yo le puedo decir desde aquí, delete, y él me pregunta, ¿esto se va a mover? ¿Esto se va a borrar en todo lo que esté asociado a esta nube? Le doy a aceptar, le doy a apply, le doy OK, y ya queda revisada, o sea, ya queda borrada esas revisiones que están referenciadas a ese tema. Esta es una de las cosas pues, que nos sirve tanto en arquitectura, en medio y en estructural, y que lo trabajamos en Revit 2016. Quiero contarles, bueno, ya estamos de nuevo en la presentación. ¿Qué otras cosas trae nuevas Revit 2016? Un catálogo de partes en la parte de MEP mucho más amplio y tenemos clasificación por tamaños, por tipos, que eso nos permite también ser mucho más efectivos a la hora de escoger qué elemento voy a usar. Y tengo partes definidas basadas en diseños reales, diseños mucho más cercanos. O sea, ya tengo una facilidad más grande para hacer ese tipo de ensambles. También algo que no traía Revit 2016 en la parte de MEP era todo el diseño de ganchos de descolgado en cuanto a su colocación y en cuanto a su clasificación. Yo puedo colocar el gancho y diseñarlo de acuerdo al tamaño del ducto o de la tubería que necesito descolgar en medio de ese entramado que genera la interacción de los diferentes sistemas en mi modelo. Entonces tengo diferentes ganchos que me permiten estructurar mejor el diseño y de una vez saber cuántos ganchos necesito, contabilizarlos, diseñarlos y tenerlos presentes dentro de mi diseño general. Es un elemento pues que es bien importante porque me permite pues también ya prever desde el diseño
cómo es el soporte y cómo se debe instalar este sistema. Otra de las mejoras en MEP es la configuración de rendimiento para los cálculos de estas tuberías y de estos diferentes elementos de trabajo. Puedo también calcular rendimientos, puedo calcular volúmenes y yo decido cuál va a ser ese momento de calcular y esa cantidad que quiero calcular. Si lo quiero calcular solamente para base de rendimientos o si solamente quiero volumen. Por último, también tenemos dentro de MEP, tenemos tuberías que me permiten hacer, calcular flujos por litro por minuto. Esto es una medida que sí manejamos acá en Colombia nosotros, esa no la trae Revit, ahora sí trae esas unidades incluidas dentro de nuestra tabla de unidades y también flujos de tuberías mucho más amplios. Esto ayuda mucho en cuanto a que tenemos algo mucho más cercano a lo que calculamos en Colombia, algo mucho más cercano a lo que calculamos cotidianamente. Les quiero mostrarles una última mejora también en la aplicación. Tenemos acá. Y esto en cuanto a, bueno, estas se las quiero mostrar, estas, digamos también cuando tenemos presentación de proyectos y necesitamos mostrarle al cliente de una manera mucho más cercana el proyecto y que vea pues que es algo que estamos trabajando, yo puedo hacer mi proyecto en, a ver, miren, mostrémosles aquí, sí. Digamos, tengo mi corte y quiero hacerle algo más artístico, quiero mejorar también la presentación para mi cliente o para mis clientes. Si bien ya Revit trae estas apariencias que ya manejamos, 2016 trae este display de opciones gráficas para mejorar aún más o para darle más énfasis a uno que otro dibujo para presentaciones sobre todo. Entonces, le damos clic a ese elemento y podemos aquí escoger desde aquí, hacer el display de los diferentes modos de vista. En este caso voy a dejarlo como está y lo que voy es activar las líneas de sketch. O sea, puedo volver este dibujo un sketch de trabajo, lo que hace que sea, digamos, más cercano al cliente. Si yo quiero mostrarle, mire cómo se vería su casa, mire cómo la dibujo a mano alzada o cómo se vería en un dibujo mucho más artístico. Activo entonces el tipo de líneas de sketch y estos dos gradientes me permiten acercar o disminuir el tipo de línea que quiero que aparezca en mi sketch. Además también este otro me permite graduar el tipo de cruce cuando yo dibujo a mano alzada. Por lo general los arquitectos saben cómo se hace, que dibujamos con los vértices saliditos para darle como un énfasis, un carácter al dibujo. Entonces le doy apply y pues empieza a mostrarme el carácter de dibujo. Yo puedo empezar a retrocederle o ampliarle de acuerdo pues al modo y va cambiando de manera inmediata en el dibujo. Además de esto, bueno, listo, entonces ya digamos que así me gusta cómo queda, que queda de una manera pues artística. Vemos lo que les decía, los cruces de los vértices. Esto lo puedo hacer en vistas tridimensionales, tanto en cortes, fachadas y en perspectivas puedo aplicar este sketch. Solo se afectan las líneas de dibujo, no se afectan las anotaciones o lo que llamamos datums, no se afectan, se afecta directamente el dibujo. En los árboles no se nota pues mucho el cambio de línea, sobre todo se nota es en la parte de las líneas ortogonales del dibujo. Yo puedo hacer algo adicional para mejorar también esta configuración del dibujo, que es suavizar las líneas de mi dibujo, y eso hace pues que se vea aún mucho más bonito, por no decir el dibujo,
y acercarme mucho más pues a esas expresiones iniciales que cuando se dibujaba a mano. Entonces, esto es una de las cosas que trae Revit 2016 también para la expresión gráfica, que permite que mejoremos mucho más la presentación de nuestros proyectos. Quiero dejarlos entonces con estas últimas mejoras. Estas sí se las quiero mostrar también. Esto aplica para todos los snaps, tienen mucho más movilidad en el dibujo, tienen mucha más facilidad de aplicación y me permiten mucha más certeza cuando yo estoy localizando y cuando tengo muchos elementos en pantalla. Eso me permite, al tener esos snaps mucho más activos, me permite dibujar con más precisión en campos más amplios de la pantalla. Es decir, no dependo de elementos referenciados cercanos, sino necesito alinear, por ejemplo, dos ductos o dos elementos adicionales que están lejanos pero deben estar alineados. Yo puedo generar esos snaps remotos para que yo tenga la precisión de que me están quedando por lo menos en planta alineados y ajustarlos también en las diferentes capacidades, en las diferentes vistas. Entonces eso hace que sea mucho más rápido dibujar, con mucha más precisión y pues dependiendo de elementos que aparecen directamente en la pantalla y de manera mucho más amplia y versátil. Entonces les quiero mostrar, si el tiempo me da, aquí les quiero mostrar esa aplicación de los snaps en movimiento dentro de un dibujo complejo, como puede ser una planta de tuberías. Entonces, por ejemplo, si yo quiero copiar un elemento, y necesito moverlo o duplicar su situación en esta parte, por decir algo. Vemos aquí como más allá de ubicar el elemento, lo que quiero mostrarles es como los snaps, si yo necesito ubicarlo más lejos o necesito alinearlo con otro, esos snaps están mucho más referenciados y tengo mucha más movilidad en el dibujo para ubicar el elemento, dependiendo no solo de los elementos cercanos, sino si necesito ampliar el espacio de trabajo, puedo correrme hasta donde necesite y tengo movilidad y puedo referenciar mi elemento. Entonces tengo snaps cercanos y lejanos para trabajar a diferentes distancias y con precisiones mucho más pues amables, pues listo. Donde yo puedo encontrar también la manera de manejar mis snaps y coordinar que no me salgan, porque llega un momento en que tengo mucha información en el plano y me aparecen un montón de puntos que no necesito, que a veces hasta estorban un poquito. Yo puedo en esta parte activar los que necesite. Eso también, digamos, es parte como de lo nuevo que trae Revit, manejar mucho más de manera independiente y personalizada los snaps, y los puedo apagar si no quiero ninguno, si quiero trabajar a la manera antigua y quiero simplemente tener algunos de referencia, o los apago todos o escojo los que necesite. Entonces, esto es otra de las cosas nuevas que trae Revit 2016 para mejorar la productividad, para hacer mucho más rápido nuestro trabajo, para evitarnos tantos pasos y para siempre estar pues trabajando de manera ágil. Finalmente, les quiero animar a que conozcan mucho más la versión de Revit 2016. Vale la pena mantenerse actualizado en nuestro software. Autodesk invierte tiempo y todas las versiones nuevas no solamente son que se les cambia el año, sino que también tienen muchas más mejoras pendientes y tendientes a resolver esas inquietudes cotidianas que se tienen como usuario. Entonces, no olviden la ruta para acceder a esos tutoriales, se las quiero mostrar también en el software para que las tengan ustedes de primera mano. Si ustedes tienen el software abierto, pueden aquí descargar qué es lo nuevo de Revit, y ahí les van a aparecer tanto en teoría como en video cada una de estas que les conté, más unas más adicionales, todas estas que les dije aplicadas, y también las que les mostré de manera práctica en el software. Entonces, les doy gracias a ustedes por estar conmigo hoy en el webcast.
cualquier pregunta los dejo con Julián para que podamos resolverlas en estos minuticos que nos quedan, y si no en el transcurso de la mañana les estaremos contestando las preguntas que tengan. Buen día. Bueno, Mónica, muchas gracias por la presentación. Espero que les haya gustado a todos bastante la presentación que se hizo, que acabo de hacer Mónica para todos ustedes. Bueno, para cerrar entonces vamos a contestar las preguntas que hicieron los asistentes al webcast. Por acá me pregunta Aldor Núñez que sí, que él desearía saber si existe en esta versión, existe despiece. Para el despiece de acero existen mejoras en en la obtención del cuadro de despiece. Lo que te mostraba dentro de la presentación, efectivamente sí hay una mejora en la parte de, ahí tendría que preguntar, no sé si me puedas contestar escribiéndome, el despiece te refieres a las piezas, digamos, estructurales o estamos hablando de refuerzos, porque hay diferentes tipos de despieces. Pero, digamos, en lo que yo he estudiado de la herramienta, sí, para estructural tiene mucho más detallados ese tipo de ensambles y de formas específicas, es decir, tenemos unas familias mucho más completas en la parte de, sobre todo en la parte metálica, en la parte de uniones y de ensambles. Entonces, sí hay una mejora. Yo te invito entonces a que también puedas revisar lo que les decía, los tutoriales nuevos que trae la herramienta y puedes también ver mucho más enfatizado en la parte de estructura, puedes ver los temas que trae nuevos. Listo. El Aldor hace la aclaración o especifica la pregunta diciendo que se refiere exactamente al cuadro de fabricación de acero. Ok. Lo que agrega, creo, escribió un poquito enredado ahí, Ujú. el add-in soft stick. Hay un add-in que se llama soft stick, no sé exactamente a qué se refiere, pero él se refiere exactamente a eso. Ok, entonces pues si quieres en el transcurso de la mañana te podemos ayudar porque ya sería de pronto un poquito más larguita la respuesta y no sería clara solo hablando, la Li- tendríamos que mostrarte, listo, pero Listo, sí, listo. sí Claro. podemos ayudarte. Claro que sí, entonces, Aldor, entonces ya, entonces con eso ya, Mónica, te cuenta un poquito más, no tenemos la información tuya de registro del webcast, entonces con eso te estamos dando una respuesta un poco más amplia acerca de esa particularidad que preguntas. Bueno, me pregunta James Osorio que, que si existe alguna mejora en la generación de informes. Efectivamente, sí la hay, les mostraban los tags de las nubes, los informes son mucho más consecuentes y yo los puedo editar y mejorar y parametrizar de acuerdo a la, a la información que yo necesite entregar. Entonces, si hay mejoras, también te puedo mostrar, digamos, pasar unos links de información para que veas mucho más aplicada la herramienta. Listo, perfecto. Bueno, Milton Vizcaíno pregunta, ¿los ganchos descolgados son solo para las partes de fabricación y no para los elementos de HVAC de Revit? Bueno, ahí los ganchos sobre todo son para la parte ya de descolgado de las tuberías. Eh, Ahí sí de pronto me toca hacer un poquito, hacer más profundidad en ese tema porque no te podría contestar en este instante. Lo que tengo entendido con los ganchos de descolgado es que aplican es para hacer la parte de efectivamente descolgar las estructuras cuando ya se deben poner en sitio. Entonces yo lo que hago es cálculo de cantidad y cuantía de los ganchos y los puedo eh, modular y los puedo ampliar o poner a ajustar a la medida de la tubería que yo diseñé. Listo, bueno, con eso creo que le estamos contestando a Milton la pregunta. Aldor Núñez nos pregunta también que si en esta versión 2016 permite establecer revisión cero o RV cero, me imagino que revisión cero. ¿Me repites la pregunta? Perdóname, no Aldor escuché. pregunta que si en esta versión 16 ya se permite establecer revisión cero, RV, RV.
2.0, sí, revisión cero. Como les No, mostraba dentro de la configuración de las revisiones, yo puedo numerar y poner como una previa de revisión y coordinar las cantidades de revisiones y hacer mi trabajo colaborativo de manera mucho más ágil. O sea, sí puedo yo empezar con una revisión previa, una revisión cero y de ahí empezar a numerar las diferentes eh, tipos de revisiones que necesite dentro de mi trabajo colaborativo. listo, perfecto. Entonces, Aldor, con eso entonces creo que te contestan la pregunta. Bueno, em, con- Graving Salas me pregunta que si existen, que si sabes en este momento qué tipo de compatibilidad se mejoró con versiones anteriores. O sea, él dice que él tiene la posibilidad de trabajo, de trabajar con personas que no utilicen todavía la versión 2016. Revit, ¿qué posibilidades tiene de compatibilidad entre versiones? Bueno, eso es algo que Revit aún no ha cambiado. O sea, si tú tienes un Revit 2016, trabajas en 2016, tú puedes abrir, por ejemplo, si tienes 2016, puedes abrir una versión 2015 en 2016, pero no viceversa. Si tú trabajas, digamos, tienes un plano en 2015, abres tu dibujo, trabajas, lo actualizas cuando grabas, grabas en 2015, pero no, o sea, no te permite actualizar el dibujo. Y versiones previas, tú no las, o sea, no puedes grabar, digamos, trabajar en 2016 y grabar en 2015, no, Revit aún no lo permite. Esto pues es algo que no ha cambiado. Sí, seguimos, digamos, lo que sí permite es abrir, si yo tengo 2016, puedo abrir 2015, 2014, no tiene problema, pero al guardar, guarda en la versión que yo tengo y no me actualiza. Entonces, sí se debe trabajar en la misma versión en cada software. O sea, si trabajo en 2015, debo trabajar siempre en 2015. eh, no es algo que haya cambiado. Bueno, listo, Creo que listo, es Mónica. súper claro. Listo, Mónica. Yo creo que te entendimos ya con eso. Sí, en este momento no existe la posibilidad de versionar desde Revit a versiones anteriores. Bueno, entonces la pregunta que me hacen es la mantilla. Yo creo que le vamos a dar trámite por medio de una consulta de soporte, ya que me está preguntando algo sobre las características de la tarjeta de video. Pienso que le podemos hacer una consulta acerca de requerimientos del programa y para esto y contestarle con los datos que nos dejó en el webcast, listo. Entonces, con esta, pues sí, no es una pregunta como de la parte de lo nuevo. Bueno, Ujú. una pregunta que hace Franci Murillo, entonces me dice que a las familias de Revit incluyen los soportes, que se refiere a Fabrication Part. ¿Está clara la Sí, pregunta o hace falta nos aclaren un poquito? pronto aclararme un poquito, se está hablando sobre todo la parte de, hablamos de MEP, hablamos de Structural, ahí sí me Ok, perdí. listo. Entonces, si Franci puede aclarar un poquito la pregunta. MEP, se refiere a MEP. Ah, ok, sí, entonces sí entendí. Ahora las familias vienen con conectores, sin embargo, deben siempre tener en cuenta cuando hacen la importación o la carga de la familia, que escojan las familias que traen conectores. Si tienen conectores, si han mejorado, digamos, la vinculación de elementos entre la configuración de los sistemas. Eso sí, digamos, es una de las cosas ágiles que trae ahorita 2016 las familias que se cargan. Y si no, pues también tú puedes acceder a diferentes sitios donde descargan de Autodesk, páginas de Autodesk donde puedes descargar los conectores requeridos, pero ya, digamos, en MEP, por ejemplo, ya traen familias que traen, o sea, que no necesito yo armarle la unión o modificar la familia y pues, abrirla para crearle ese vínculo, sino ya lo trae definido y eso hace que sea mucho más ágil la configuración de los entramados en las tuberías. Listo, perfecto. Muchas gracias, Mónica, por la respuesta. Bueno, por último, la última pregunta. eh, la última pregunta la hace Juan David Hurtado. ¿Permite la versión 2016 exportar a DWG perdón, es la penúltima pregunta. Hay una pregunta que me estaba saltando que es de Wilder Sánchez, que me dice cómo se pueden cargar en Revit 2016 las plantillas de arquitectura, mecánica, hidráulica, eléctrica, estructuras. ¿Hace falta información o
¿O entiendes la pregunta, Mónica? No, no la entiendo, pero pues no sabría, pues básicamente la carga de familias, ¿qué es lo recomendable? Depende de las especialidades que tú trabajes. Si tú trabajas en cada una de ellas, lo importante es que tengas un equipo pues que responda porque por lo general Revit no carga todas las familias que tiene, o sea, carga las más usadas y las demás pues las deja en un archivo que yo puedo vincular rápidamente al en Load Family, pero pues yo personalmente no cargaría todas las familias al tiempo, pues porque ya eso genera pues unos conflictos adicionales que no son propios de Revit, sino pues de cualquier software que yo lo sobrecargue de trabajo. Entonces, de acuerdo pues a la línea que tú tengas, tú puedes ir cargando las diferentes aplicaciones que se requieran. Pues, no sé si es que no entendí la pregunta o si No, es yo creo que con lo que contestaste está bien. De pronto, si Wilder de pronto tiene como algún énfasis o alguna cosa que de pronto no hayamos interpretado, pues nos puede contar. Bueno, por último, la pregunta de Juan David Hurtado me dice que si en la versión 2016 es posible exportar a DWG con las capas, que las capas queden como polilíneas. No sé si se hace entender. Sí. Sí, sobre todo me imagino que lo que quiere es para hacer plotters, que es lo que, digamos, que es lo que uno hace cuando hace ese tipo cuando va a plotear, pues que no, muy seguramente donde plotean no tienen Revit. Digamos que es algo que se está trabajando en Revit, mejorando. En la versión 2016 tiene una posibilidad mucho más definida de hacer la grabación de los archivos, pero si quieres yo te puedo responder como más en énfasis, eh, más pues en el transcurso de la mañana, pues para averiguarte bien El el dato tema exacto te lo exacto. tenemos en el transcurso de la mañana, Juan David. Listo. Sí. El dato exacto de qué tanto está funcionando mejor esa conversión a WG de esas capas para que queden como polilíneas editables que te puedan servir. O me Listo. imagino que lo que quieres es pasarlo de pronto a otro software y que pueda editar ahí. Entonces, déjame, yo te averiguo un poquito más y te cuento Listo.